Hello my people and welcome back to this section of English from Zero. This is not a regular class, because today we will be learning something related to the last class, but of course not less important. This section is called Insight. It's like a deepening or an intensification of the last topic. Why? Because in the last topic there were certain things that we needed to learn. Of course, there was not enough time to clear all the questions and all the topics, but today we have. And therefore, we are going to keep talking about some topics of the last class. So, we will be talking about the indefinite article. Let me ask you this. Do you remember them? Yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Well, I remember I told you that we use a when the next word begins with a consonant, and we use an when the next word begins with a vowel. And that was an easy method for you to understand the basic. But today we are going deeper in this topic because those are not absolute rules. In fact, that is the easiest way to understand the use of a and when you're a beginner in English. But of course, you want to become a master of English, right? And that's why you need to learn beyond the basic. Muy bien, en la pantalla estás viendo dos palabras en inglés. La primera es unicornio. La que está inmediatamente debajo de unicornio es sombrilla. Así se escribe unicornio en inglés y así se escribe sombrilla en inglés. Ves remarcado que la palabra unicornio en inglés comienza por la vocal U y la palabra sombrilla en inglés también comienza por la vocal U. En este caso, si pensamos en las reglas de la última clase, si quisiéramos decir un unicornio utilizando el artículo indefinido, entonces pensaríamos que tendríamos que utilizar el an. ¿Por qué? Porque unicornio comienza por la vocal U. Pero como bien dije en la introducción, esa regla no es absoluta. Hoy vamos a aprender por qué. El por qué sucede esto. Del lado derecho de unicornio, ves lo que más se asemeja a su pronunciación. Es la forma escrita de pronunciarlo. Se pronunciaría unicorn. Unicorn. Esa vocal U de unicornio en inglés tiene un sonido como U. Ese sonido se toma como un sonido consonante. Y esto es lo que realmente define si utilizamos el a o el an. En esencia, no importa si tenemos una palabra que comience por vocal, sino cómo es el sonido de esa vocal. Veamos el ejemplo de abajo. Sombrilla en inglés comienza también por la vocal U, pero la pronunciación de esa U no es como la de unicorn con una U, sino que es como con un sonido vocal. Umbrella. Ese se toma como un sonido vocal, por lo tanto sí utilizamos en este caso el an. Si no te quedó claro, no te preocupes, vamos a ver más ejemplos. Si quisiéramos decir en inglés un país europeo, tendríamos que hacer uso del artículo indefinido, ya sea a o an, pero tenemos que tener en cuenta todo esto que hemos aprendido. País europeo en inglés se escribe así. Miremos que europeo comienza por la letra E. Para este caso, la expresión país europeo en inglés se pronuncia European country. Esa E que ves en rojo se pronuncia U, European country. ¿Qué te diría esa pronunciación? ¿Es un sonido vocal o un sonido consonante? La respuesta es, ese U de European es un sonido consonante. Por lo tanto, tenemos que utilizar A y no AN. Creo que queda claro lo que quiero que entiendas. Recuerda, no importa si la palabra que le sigue al artículo indefinido comienza por una vocal, sino cuál es el sonido que hace esa vocal al pronunciarse. En definitiva, si el sonido que hace esa letra que le sigue al artículo indefinido es un sonido vocal, utilizamos an. Si el sonido que hace esa letra que le sigue al artículo indefinido es un sonido consonante, utilizamos a. Joder, pero ¿cómo voy a saber si el sonido que hace es un sonido vocal o un sonido consonante? Yo soy principiante en esto, yo no conozco nada de inglés. Don't you worry, Mr. Spanish, that's why I'm here. Desde luego no es muy fácil asimilar esta regla cuando uno es primerizo en inglés y obviamente no sabe cómo se pronuncian las palabras. Es algo que a medida que vas avanzando vas asimilando
y vas adaptando más a la hora de pronunciar y a la hora de escribir. Te puedo asegurar que una vez que comienzas en este camino, todo esto se te va a hacer mucho más fácil y de hecho lo vas a poder hacer sin tener que detenerte a pensar, sino que por el contrario todo va a ser mucho más fluido. Para terminar de asimilar esta regla, vamos a ver los siguientes ejemplos y vamos a encontrar si tenemos que utilizar el a o el an. Todo dependiendo de cómo se pronuncia la primera letra que le sigue al artículo indefinido. Al artículo indefinido que es a o an. Recuerdo que aprendieron que utilizamos an cuando la palabra que le sigue comienza por una H. Pero de nuevo, esto no es del todo cierto. Todo depende de si esa H es muda o no es muda. Veamos el siguiente ejemplo. Casa en inglés. Estoy seguro de que ya sabes que casa se escribe así. Y posiblemente ya sepas cómo se pronuncia casa. Casa se pronuncia house. House. Esa H tiene un sonido o es muda. H, house. Esta H no es muda. Como esta H no es muda, tenemos que utilizar A. Por lo tanto, si queremos escribir en inglés y pronunciar en inglés una casa, debemos decir a house. That's not an apartment, that's a house. Prosigamos. El siguiente ejemplo es un agente del FBI. Agente del FBI se escribe de esta manera. Tenemos que tener en cuenta cómo se pronuncia esa F, que es la que va inmediatamente después del artículo indefinido que tenemos que usar. FBI agent. FBI agent es agente del FBI. Al pronunciarse, al comenzar a pronunciarse, se le da un sonido vocal o un sonido consonante a esa F. F es un sonido vocal. Por lo tanto, utilizamos an. El siguiente ejemplo también comienza por una H, que dijimos que depende de si la H es muda o no es muda. En el ejemplo de casa, house, la H no es muda. House. En este caso, honorable se escribe de esta manera, también con H. Se pronuncia honorable. La H es muda o no es muda. No pronunciamos honorable con H, con ese sonido de J o ese sonido de soplido, sino honorable. ¿La H suena o no suena? La H es muda. Por lo tanto, como la H es muda, utilizamos an. Para casa utilizamos a house. Para, en este caso, hombre honorable, un hombre honorable, utilizamos an honorable man. Quiero recalcar algo y es que no quiero que todo esto que estás aprendiendo te confunda o te frustre a la hora de seguir con tu aprendizaje en inglés. Es cierto que tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero míralo como parte del proceso. De nuevo te aseguro que si sigues, todo se te va a hacer mucho más sencillo a medida que más pasos des. Terminemos con este último ejemplo. Queremos decir una universidad en inglés. Universidad en inglés se escribe de esa manera. Comienza por la vocal U. Pero, ¿cómo suena esa U? ¿Será que decimos university o university? Bueno, universidad en inglés se pronuncia university. Ese sonido como de unicorn. Esa misma U se pronuncia U. De unicorn, university. Utilizamos a o an. El sonido de U es un sonido consonante. Por lo tanto, tenemos que utilizar a. Finalmente decimos a university. Y mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Pronto estaré subiendo la lección número 2 de inglés desde cero. Y recuerden, y es muy importante, todos pueden hablar en inglés.